Va a ser de bendición a la vida de otro y la palabra del Señor siga fluyendo, aleluya, y llega a las almas que aquella lo necesiten. Gloria a Dios, aleluya. Sin más preámbulos, vamos a la palabra del Señor en esta hermosa tarde. No quiero tomarles mucho tiempo. Si me pueden acompañar, estaremos hablando acompañarme en el libro de los jueces, capítulo 16. Libro de los jueces, capítulo 16, y estaremos leyendo el 19 y el 20. Cuando lo tengan todo me contestan con un fuerte amén. Hay poder en mi Jesús. Gloria al que vive y reina para siempre. Aleluya. Santo Dios. Jueces 16, del 19 al 20. ¿Lo tenemos todo? Gloria a Dios. Aleluya. Lo leemos Jueces 16, versículos 19 y 20. Y lo leemos a la gloria del Padre, a la gloria del Hijo, a la comunión del Espíritu Santo. Y el pueblo de Dios dice, y ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas. Y llamó a un hombre, quien le rapó las 7 quedejas de su cabeza. Y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él. Y le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. Luego que despertó él de su sueño, se dijo, esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Pero él no sabía que Jehová se había apartado de él. Gloria a Dios, saluda, que el Señor le añada bendición a su palabra. Acompáñenme en palabras de oración en esta hermosa tarde. Amantísimo Dios y Padre Celestial, ante tu presencia venimos dándote toda la gloria, toda la honra, Dios mío, porque tú eres bueno, Padre, porque para siempre son tus misericordias, aleluya. Venga ante tu presencia, Dios mío, pidiéndote, Padre, que seas tú usándome como canal de bendición a la vida, Dios mío. Tú conoces la necesidad de los que están aquí presentes, aquellos que nos sintonizan a través de las redes sociales. Yo te ruego, Padre, que seas tú ungiendo mis labios, Padre, para que mientras tu palabra es predicada, Padre Santo, tu palabra, seas tú haciendo milagros, prodigios, Padre Santo, aleluya. Que seas tú, Dios mío, hablándonos, Padre, confróntanos, Padre Santo, corrígenos, Dios mío, motívanos, Dios mío, aleluya. Háblanos a través de tu palabra, Dios Todopoderoso, aleluya. Que mientras tu palabra es predicada, Dios mío, tu palabra arda en los corazones de los oyentes, Dios mío, aleluya. Ábrenos el entendimiento, Padre, para que podamos entender lo que tu Espíritu quiere hablar en nuestras vidas, Padre Santo. Prepara, Dios mío, los corazones para que tu palabra pueda ser sembrada, Dios mío, y dar el fruto que tú quieres, Dios mío. En el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo te lo pedimos. Amén y amén. Pueden tomar asiento. Gloria a Dios, aleluya. Te adoramos, Señor. Le puse por tema a este mensaje: no juegues con el pecado. No juegues con el pecado. Cuando hablamos de la vida de este hombre, de Sansón, sabemos que el libro de los jueces nos habla de que de un periodo en el que no había rey en el pueblo de Israel, y de tiempo en tiempo Dios fue levantando a hombres, aleluya, para que para que dirigieran al pueblo, para que los protegieran, aleluya, y para que lo sacaran de la esclavitud, aleluya. Sabemos que hablamos, y cuando vemos nos habla de Sansón, nos habla de que este es uno de los, sabemos que el último juez fue Samuel, pero en el libro de jueces, el último juez que nos habla es de Sansón, aleluya. Entonces, cuando vemos en la historia de Sansón, vemos que el carácter de Sansón fue muy distinto a los de sus predecesores, aleluya, de aquellos que estuvieron antes que él. No solamente que su carácter fue distinto, sino que también los episodios que envuelven su vida fueron muy distintos a aquellos que le precedieron, que dirigieron al pueblo antes de él. Gloria a Dios, aleluya. Cuando vemos que lo extraordinario de este personaje, dice que a diferencia de los otros jueces que estuvieron antes de que él, aleluya, los otros jueces vemos que cuando Dios los llama, Dios
los eleva de un cargo. Ellos estaban haciendo algo y Dios los llama y los coloca en una posición preeminente. Cuando Dios llama a alguien, Dios lo coloca en una posición de altura, aleluya, una posición de privilegio. Y vemos que los jueces anteriores, Dios los eleva de lo que estuviesen haciendo. ¿Para qué? Para que dirigieran al pueblo, para ponerlos al frente del pueblo. Ahora, ¿cuál es la diferencia cuando vemos en Sansón? La diferencia de Sansón, que Sansón nos habla que Dios lo escogió desde su nacimiento. O sea, no fue un hombre que ya era un adulto y Dios lo llama. No, a Sansón Dios le escoge desde el vientre de su madre, desde el nacimiento. Entonces, aquí vemos que Dios lo llama desde antes de nacer y vemos el panorama que se encontraba el pueblo de Israel cuando Dios llama a este hombre. Dice que Israel, como otras veces, volvió a hacer lo malo ante los ojos de Dios. Cuando leemos el libro de los jueces, sabemos que es una historia del pueblo de Israel, que una vez Dios lo saca del cautiverio, Dios levanta a un hombre para que los libere. Cuando Dios los pone en una posición cómoda, en una posición de bendición, el pueblo vuelve a desenfrenarse. Y Dios vuelve ¿a qué? A oprimirlos a través de sus enemigos. Entonces vemos que en esta situación, cuando Dios llama, habla de Sansón, sabemos que este hombre nace en una situación en la que el pueblo nuevamente había pecado contra Dios, hacer lo malo ante los ojos de Dios. Por lo tanto, Dios lo había entregado a los enemigos. Esta vez los había entregado al pueblo filisteo, que aunque era un pueblo que la Biblia nos habla más pequeño que ellos, era un pueblo que cuando Dios lo utilizó, pudieron ser muy crueles con el pueblo de Israel. Entonces sabemos que Dios los entrega en manos de los filisteos y estuvieron 40 años bajo el dominio de los filisteos. O sea, habían sido 40 años oprimidos por este pueblo, aleluya, por causa de desenfrenarse, por causa de apartarse de los mandamientos de Dios, aleluya. Y fue durante este panorama en el que el pueblo se encontraba en cautiverio, siendo oprimido, donde Dios hace el anuncio de que iba a escoger a este hombre. ¿Para qué? Para ser el libertador de Israel. Y cuando vemos la figura de Sansón. Sansón fue un hombre que fue privilegiado, como les dije, a diferencia de los otros. Este fue uno que Dios escogió desde el vientre de su madre. O sea, vemos que el ángel de Jehová dice que le trae la noticia y le habla a la mamá y le dice he aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Aleluya. Y cuando vemos que sabemos que esta mujer no la describe como que era una mujer estéril. O sea, una mujer que para los tiempos de cuando se escribió la Biblia, dice que una mujer que era estéril era una mujer que pensaban que era maldecida por Dios, que no tenía el favor de Dios. Por lo tanto, se encontraba en una situación de tal vez de menosprecio por los demás, porque todo el mundo pensaba que había una maldición sobre ella porque no podía reproducirse, porque la palabra dice que bendición, los hijos son bendición de Jehová. Por lo tanto, que si ella no había podido tener, era que no tenía el favor de Dios. O sea, estaba en una situación, aleluya, que tal vez no era muy favorable, pero a Dios le plació escogerla a ella. Y cuando vemos, aleluya, a través de la historia, la Biblia nos habla de que Dios escoge, no es la primera, sino que Dios escoge a mujeres que se encuentran en la misma situación con vientre estéril, pero la escoge ¿para qué? Para levantar a grandes hombres en la historia. O sea, vemos que lo que es infértil, Dios lo puede producir en algo fértil. Por eso dice que otra vez va a haber ríos en el desierto. O sea, para Dios no es nada imposible. Y cuando vemos estos panoramas, Dios le gusta utilizar estos panoramas para mostrar su gloria. Entre tantas mujeres, Dios le plació escogerla a ella. Vemos que la Biblia nos habla de que Dios escogió a Sara, una mujer estéril. ¿Para qué? Para que fuese la madre, la progenitora de Isaac, el hijo de la promesa. Gloria a Dios, aleluya. Que aunque la concubina de Abraham le dio hijo, Dios le dijo, no, ese no es el que va a heredar, el que viene de Sara.
de la mujer estéril, aleluya. Y Dios no solamente escoge a ella, vemos que a Ana, gloria a Dios, aleluya, también era una mujer estéril, que dice la Biblia que lloró ante la presencia de Dios y Dios se acordó de ella, tuvo misericordia, y aquí que a través de ella trae a alguno de los profetas intercesores más grandes que la historia nos habla, que es el profeta Samuel, que aparte de que era profeta, fue el último juez, aleluya, del pueblo de Israel. Y no solamente eso, sino que en el Nuevo Testamento la Biblia nos habla de Isabel, aleluya, que Dios es estéril también, pero Dios la escoge ¿para qué? Para traer el que era el precursor del Mesías. O sea, de Juan el Bautista, dice que desde el vientre de su madre iba a ser lleno del Espíritu Santo. O sea, por eso es que la Biblia nos dice que lo vil y lo menospreciado escogió Dios para avergonzar a los sabios. Había muchas mujeres, pero a Dios le plació escoger a estas mujeres para traer a estos grandes hombres que hoy en día usted y yo estudiamos. Gloria a Dios, aleluya. Entonces vemos que llama a esta mujer y le dice que aunque es estéril, le da una promesa. Dice que va a concebir, y me llama la atención. ¿Por qué? Porque aunque en otras ocasiones, como en el caso de Juan el Bautista, que dice que el ángel Gabriel vino a dar el mensaje, aquí la Biblia nos dice que el que vino fue el ángel de Jehová. Y sabemos que cuando la Biblia nos habla del ángel de Jehová, nos está hablando del mismo Cristo encarnado. Oiga, fue el mismo Cristo el que le trajo el mensaje. Aleluya. Y es que este hombre no solamente iba a ser el libertador de Israel, sino que era un ejemplo vivo de lo que Cristo iba a hacer luego. Porque este hombre había sido llamado para libertar al pueblo de Israel, pero sabemos que el verdadero libertador iba a venir muchos años atrás. Por lo tanto, este hombre tipificaba a Cristo. Por lo tanto, el mismo Cristo vino a traer el mensaje. O sea, vemos que esta mujer, tal vez menospreciada por los demás por su condición estéril, el mismo Jesucristo toma el privilegio de aparecérsele a ella. No le envió a través de un ángel, él vino mismo a traer el mensaje, lo cual nos deja entender la importancia del mensaje que venía a traer, que no se lo concedió a más nadie, sino que el mismo ángel de Jehová vino a traerlo. Y le dice que iba a concebir y que iba a dar a luz un hijo. No solamente eso, que en el versículo 5 vuelve y le repite la promesa al Papa. Gloria a Dios, aleluya. ¿Para qué? Para demostrar el poder de la promesa. Por eso es que la promesa la trajo el mismo Cristo encarnado, para que entendiera el poder de la promesa. Y sabemos que cuando Dios nos promete algo, que para comprobar su veracidad, en el camino Él va a confirmar su palabra. O sea, sabemos que Él pudo simplemente habérselo dicho a la mujer, pero cuando el esposo se postra ante Jehová, Dios le concede que el volver a repetírselo, porque Él quería saber. Él vio tan importante la visitación de ese ángel que quería saber con detalles cuáles eran las instrucciones, porque cada bendición viene con instrucciones. Cada bendición es que no es solamente viene con otras instrucciones. Y el ángel y el papá, el esposo, quería saber exactamente qué era lo que se tenía que hacer con el niño. Por lo tanto, dice el versículo 5 que el ángel vuelve y se aparece y vuelve y le repite lo que había de hacerse. Vemos que este hombre no solamente eso, sino que fue un instrumento escogido, aleluya. Era un instrumento que Dios había escogido. ¿Para qué? Para que fuese el redentor, el libertador del pueblo de Dios. Por eso dice que Él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Oye, comenzará, porque quien va a terminar esa obra es Cristo. Por eso es que Él dice que era como un ejemplo de lo que iba a ser Cristo. O sea, Él va a comenzar, pero la obra la iba a terminar Cristo. Entonces Él va a comenzar a salvar al pueblo de Israel de sus enemigos. Gloria a Dios, aleluya. Pero sabemos que Dios lo escoge, pero cuando Dios nos escoge, aleluya, te adoramos, Señor. Sabemos que hay un propósito cuando Dios escoge a un hombre. Cuando Dios escoge, hay un propósito. Aleluya. No nos escoge simplemente por escogernos. Cuando la Biblia nos habla en Hechos 9:15, dice que cuando Dios se le revela a Pablo, dice que luego manda a Ananías para que orase por ellos. Pero ¿qué es lo que le dice a Ananías? Él le dice: instrumento escogido me es este.
O sea, Dios había puesto los ojos en Pablo, aleluya, a pesar de su pasado, a pesar de que había perseguido a la iglesia. Dios le dice, no te quejes, tienes que ir porque yo lo he escogido. Es un instrumento escogido, pero no solamente, Él le dice que para, y cuando nos habla de para, nos habla de un propósito. Entonces le está diciendo, Pablo era un instrumento escogido, pero dice, ¿era para qué? Para anunciar el evangelio en presencia de gentiles, de reyes, del pueblo de Israel. Usted y yo hemos sido escogidos para un propósito. Y vemos que este hombre había sido escogido para qué. El propósito era libertar al pueblo de la esclavitud. Gloria a Dios, aleluya. Pero que cuando vemos que cuando Dios nos escoge, Dios nos da una encomienda. Hay un propósito, pero ese propósito conlleva unas responsabilidades. Y aquí es que es donde entramos, aleluya. Conlleva unas responsabilidades. Por eso es que cuando lo habla, le dice cuál es el propósito del niño, pero le da las instrucciones porque hay unas responsabilidades con las que este niño tenía que cumplir. No solamente el niño, sino que la mamá. Y le dice que no podía beber vino, no podía beber sidra, no podía comer nada inmundo. O sea, ese niño se tenía que mantener separado para Dios. Separado para Dios. O sea, ¿por qué? Porque iba a ser nazareo. Y cuando hablamos de los votos de nazareo, dice que cuando hagamos votos de nazareo, alguien hacía votos de nazareo, tenía que desde el tiempo en que escogía hacer el voto, tenía que guardarse. Ahora me llama la atención porque Dios le dice, este niño va a ser nazareo hasta su muerte. O sea, no va a ser un mes, no va a ser un año, es desde que nace hasta su muerte. Por lo tanto, la mamá tenía que cumplir con los votos, aunque el llamado nazareo no era para ella. Pero como era para el niño, ella tenía que empezar a cumplir con eso. Porque ese niño había sido escogido. Y cuando Dios nos escoge, es hasta que muramos. No es por un mes, no es para que nos use un mes, no es para que nos use un año. No. Es hasta que Él nos venga a buscar. Nosotros hemos sido llamados que aunque hemos sido escogidos, aunque tenemos un propósito, también se nos da una responsabilidad. Y la Biblia es bien clara cuando dice que tenemos que guardarnos para Él. Hasta que Él termine con nosotros. Gloria a Dios, aleluya. Y sabemos que por lo tanto le da las instrucciones específicas de qué es lo que se tiene que hacer con el niño. Y vemos porque este hombre iba a ser un instrumento de Dios. Y cuando Dios llama a alguien es para que Dios lo había escogido. Pero el Espíritu Santo iba a venir sobre este niño. Y el Espíritu Santo no mora en cualquier lugar. Esto es algo que tenemos que entender. Por lo tanto, él decía, este va a ser el instrumento mío. Yo le voy a dar el poder. Yo le voy a dar la herramienta a través de mi espíritu. Pero tiene que guardarse para Él. Entonces vemos que cuando este niño va creciendo, Dios comienza a usarlo. Vemos el poder de Dios sobrenatural en este hombre. Sabemos que la Biblia nos habla de que fue un vencedor. Dice que despedazó, gloria a Dios, que en una ocasión que se enfrenta con un león y dice que lo despedazó como a un cabrito. Y cuando analizamos sabemos que el león es mucho más grande, mucho más fuerte que cualquier ser humano. Dice que lo despedazó como un cabrito. Y la Biblia nos habla sin tener nada en la mano. Porque hoy es fácil cuando tenemos un arma, cuando tenemos tal vez un machete o algo así. No, dice, él no tenía nada. Entonces, ¿qué nos quiere dejar saber? Que fue el poder de Dios operando a través de él que lo ayudó a vencer. Por eso es que cuando la Biblia nos habla que David dice que él peleaba contra el oso, contra el león, muchos eruditos aluden que eso empezó después de su ungimiento. Porque fue el Espíritu Santo el que le dio la capacidad para poder hacerlo. Entonces vemos que este hombre, Dios le usa, o sea, que cuando Dios lo llamó, le dio la encomienda, pero Dios también nos da las fuerzas para poder llevarla a cabo. Por eso es que sabemos que aunque tenemos un enemigo más grande, más fuerte, tenemos el poder del Espíritu Santo para poder despedazarlo como un cabrito. Porque se trata del Espíritu obrando a través de nosotros. Entonces sabe que nos habla también de otra ocasión, aleluya, donde dice que con la quijada de un asno mató a 1000 hombres. Oye, este hombre no tenía espada, este hombre no tenía armadura. Este hombre simplemente lo que vio fue la quijada
de un asno. Oye, cuando Dios va a hacer una obra a través de un hombre o a través de una mujer, no necesita mucho talento, no necesita muchas de esto. Dios con lo poco puede hacer mucho. Lo que él tenía era la quijada de y ese fue el instrumento que Dios utilizó. ¿Para qué? Para derrotar a sus enemigos. Porque el llamado para él era exactamente eso. Libertar al pueblo de Israel, ¿para qué? De sus enemigos. Lo que tenía era que la quijada de un asno, y eso fue lo que Dios utilizó. ¿Para qué? Para llevarlo a cumplir su propósito. Por lo tanto, que cuando Dios nos escoge no necesitamos mucho, ni mucho preparación, no necesitamos mucha fuerza. Necesitamos caminar en su propósito y Él se encargará de remover lo que tenga que remover del camino. Porque fuimos llamados para eso. Gloria a Dios, aleluya. Y no solamente eso, sino que la Biblia nos habla, aleluya, que en una ocasión los enemigos, aleluya, trataron de encerrarlo en una ciudad. Y dice que cuando él se levanta y se vio encerrado en la ciudad, dice que tomando las puertas de la ciudad, con sus dos pilares y sus cerrojos, se las echó al hombro y subió por la cumbre de un monte. Oye, cuando analizamos lo grande de esas puertas, no son estas que están aquí, y eran dos, dice que se las echó al hombre y subió una montaña con ella. Vemos que el poder de Dios, porque cuando un hombre o una mujer es llamada por Dios, no hay enemigo que pueda detenerlo. Por lo tanto, él tenía que salir, se las echó al hombro y siguió caminando. Este hombre vemos que el privilegio que Dios lo escoge desde el nacimiento, que lo unge para un propósito, y vemos cómo Dios cumplió con su palabra, cómo Dios lo usó, cómo Dios que cuando venía el ejército sin número de veces, Sansón lo hacía pedazos él solo. O sea que Dios que cumplió con su parte, o sea, Dios había convertido a este hombre en un hombre invencible. Y eso es lo que muchas veces tenemos que entender, de que somos frágiles, que somos barro, pero con Dios somos invencibles. Eso es lo que Dios le quiso decir a Josué. Dice, y no te podrán hacer frente. O sea, por eso, como muchos dicen, usted y Dios son mayoría. Con Dios somos invencibles. Porque no se trata de nosotros, se trata del que está con nosotros. Aleluya. Ahora, el problema era que una vez Dios comenzó a usarlo, aleluya, vemos que fueron los pasos que este hombre empezó a dar para llevarlo a su fracaso, aleluya. Y aquí es donde tiene el problema, que había un llamado, había un poder que le había sido otorgado, pero él tenía que cumplir con unas responsabilidades. Y vemos que este hombre en su caminar, después de que Dios empezó a darle victoria tras victoria, aleluya, porque somos llamados a eso, a que somos llevados de gloria en gloria. Y muchas veces las victorias que nos hacen confiarnos, aleluya, y nos hacen que descuidarnos. Y vemos este hombre que descuidó su responsabilidad. Y dice que comenzó a jugar con el pecado. Nos habla el capítulo 14 del 1 al 4, dice que empezó a fijarse en las mujeres filisteas. Y una de las cosas que Dios le había dicho a su pueblo era que no se juntaran en yugo desigual con su pueblo. ¿Qué es lo que sucede? Que este hombre empezó a mirar a tal manera que sus padres trataron de persuadirlo, diciéndole, ¿acaso no hay mujeres entre las tribus de tu pueblo? Pero él ya estaba tan empecinado que insistió en casarse con ella. Y hay un pequeño problema, que a veces vemos las advertencias como cosa ligera. Tal vez él pensó que eso no era algo tan grave, aleluya. Y tenemos que entender que una vez la palabra nos da un consejo, es por algo. Este fue el mismo consejo que Salomón ignoró cuando Dios le dijo, no te juntes con las mujeres fuera de tu pueblo. ¿Qué es lo que sucede? Este fue el hombre más sabio después de Jesucristo que ha pasado la tierra. Gloria a Dios, aleluya. Pero dice que Salomón, aún así, aunque tenía mujeres de más, tenía riqueza, Dios le había puesto una posición de autoridad por encima de todos los demás reyes. Ignoró el consejo de la palabra. Y dice que al final de sus días las mujeres que inclinaron su corazón a la idolatría. Y ese era el problema por el cual Dios le dijo, no te juntes porque te van a llevar a desviarte.
Y vemos que, mira, no es cosa ligera. Cuando la Biblia nos aconseja de no hacer algo, aunque nosotros pensemos que no es la gran cosa, es que nos está librando de un peligro mayor. Porque una cosa conlleva a la otra. Y esto fue lo que Dios quiso evitar. Por eso le digo, no te juntes, porque tarde o temprano te van a llevar a desviarte. ¿Y qué pasó? Que al hombre más sabio, el pecado lo derribó. No nos podemos creer demasiado sabios como para ignorar el consejo de la palabra. Entonces dice que Salomón ignoró el consejo de la palabra y sabemos cuál es su final. Ahora este hombre comienza a hacer lo mismo. Entonces comienza a empezar a ignorar el consejo de la palabra y empieza a fijarse en las mujeres del pueblo enemigo. Entonces no solamente eso, dice que después de haber matado el león, cierto tiempo después, él pasa por el mismo camino y se encuentra con un panal de miel en el león. Y dice que lo coge y siguió caminando. Pero una de las cosas del voto nazareno era que no se podía contaminar con ningún muerto. Y aquí vemos que volvió a ignorar su responsabilidad. Es que el poder que él tenía requería que cumpliese con nuestra responsabilidad. Y él lo tomó tan a la ligera, que no le interesó. ¿Y qué hizo? Que comió de la miel y le dio a sus padres, pero no le dijo a sus padres de dónde lo tomó. Porque como ya sus padres trataron de detenerlo la primera vez, esta vez se lo ocultó para que ellos comieran y no le dijeran nada. Ahí es donde vamos paso a paso. Y ahí es donde la Biblia dice, por eso es que la Biblia dice, cuidado, cuando se trata de la salvación, habla del precio de la salvación y dice, tengan cuidado, estemos atentos a lo que se escribió para que no nos deslicemos. Porque el problema no es que caemos de la noche a la mañana, el problema es que nos vamos deslizando. Y aquí es donde vemos que Sansón fue paso a paso. Primero dio uno y después dio otro y empezó a deslizarse. Por eso es que hay que estar pendiente bien a lo que la palabra nos enseña, a lo que la palabra nos advierte, aleluya. Y vemos que este hombre, al tomar este panal de abejas del cuerpo muerto, tomó en poco el no contaminarse. Tenemos que tener cuidado de tomar en poco la obra santificadora que Dios comenzó con nosotros desde el día que nos convertimos. Porque el día en que nos convertimos, Dios decidió poner de su espíritu, ahora no en las cuatro paredes, sino en usted y en mí, para comenzar una obra santificadora. Y cuando tomamos en poco el no contaminarnos, tomamos en poco la obra del Espíritu Santo. Y eso lo lleva a contristarlo. Esto fue lo que comenzó con este hombre. Que una vez el voto decía no te puedes contaminar, él tuvo en poco la obra que el Espíritu está viendo en su vida. ¿Y qué? Y siguió caminando sin remordimiento alguno. No es cosa sencilla. El Espíritu Santo trabaja en usted y en mí día a día. La palabra trabaja en usted y en mí día a día para llevarnos a la perfección que Cristo nos quiere. Pero no podemos tomar en poco la obra que el Espíritu hace en nosotros. Por lo tanto, hay algo que la Biblia nos dice que nos pueda contaminar. La Biblia dice que tenemos que alejarnos de eso. Que tenemos que guardarnos, que tenemos que separarnos. Entonces, no solamente eso, dice que cuando vemos este hombre no tomó el consejo en vez de huir del pecado, porque cuando se trata del pecado no podemos tomarlo tan a la ligera. Mira, la Biblia cuando nos habla del pecado, la Biblia no nos dice que lo enfrentemos. La Biblia no nos dice que nos podamos a jugar con él, que nos podamos a coquetear. La Biblia nos dice que tenemos que huir del pecado. Eso, así de serio es eso. Por eso es que cuando ocurrió con lo que pasó con José, que la mujer de Potifar trató de ¿qué? De seducirlo y le insistía y aún llegó un momento en que se le tiró encima. Este hombre no tomó en poco su santidad, sino dice que le dejó la ropa y siguió corriendo. O sea, él no se puso a decir yo puedo resistir. No, yo estoy firme. No, él dice, patita, ¿para qué la quiero? Se dio la vuelta y arrancó a correr. Porque cuando se trata del pecado no podemos confiarnos ni tomarlo a la ligera. Es mejor salir corriendo. Por eso es que Pablo
en sus últimos días de vida, en sus últimos años de vida, uno de los consejos que le da a su joven Timoteo, que él lo educó, que él lo dirigió en sus primeros pasos, pero uno de los consejos que le da antes de morir le dice: huye de las pasiones juveniles. Él no dice, párate de frente a las pasiones. Él no dice, ponte a jugar con las pasiones. Él no dice, mira a ver si las puedes resistir. Él le dice, cuando tú veas una tentación, huye, sal corriendo. No te pongas a provocarte tú mismo. No te pongas en esa posición. Y hay veces que entendemos que Dios nos ha sacado de unos sitios que a veces nos creemos demasiado, que el poder de Dios está demasiado, que podemos hacerle frente. No, la palabra dice, sal corriendo. No te tientes a ti mismo. Entonces, aleluya, por eso es que este hombre ignoró el consejo y lo que en vez de salir huyendo del pecado, se puso ¿a qué? A jugar con el pecado. Tal vez el poder lo embriagó demasiado. Tal vez es que hay veces, ese es el problema. Hay veces que el poder con que Dios nos usa nos embriaga demasiado, que nos confiamos. Y este hombre tal vez vio la forma en la que Dios lo podía usar, que veía que sus enemigos no podían con él, que también pensó que el pecado no podía con él. Y el pecado no perdona, ni fuerza, ni sabiduría. El pecado hace canto al que sea. El pecado fue lo que destronó a la primera pareja en el Edén y sigue destronando a tantas personas hoy en día. Por eso es que cuando vemos, dice que hay una consecuencia, aleluya, que este hombre en vez de huir del pecado, se puso a jugar con el pecado. Y aquí es donde nos lleva a qué. Y hay algo que el pecado, aleluya, hay un peligro. Que luego después de esto, que él perdió a esa mujer, dice que empezó, ahora se fijó en otra filistea llamada Dalila y empezó a jugar de nuevo. Y dice que esta mujer había sido contratada por los filisteos para que pudiera descifrar cuál era la fuente de su poder. Porque este hombre Dios lo había hecho tan fuerte, tan invencible, que ellos reconocieron que no podían con él. Por lo tanto, tenían que llegar a la fuente. Y hay algo que tenemos que entender, que usted y yo tenemos un enemigo, que aunque es fuerte, aunque tiene poder, aunque tiene autoridad, él sabe que hay un poder en usted y en mí con el que él no puede. Por lo tanto, él va a llegar a usar todas las estrategias que él tenga para cortar la fuente de nuestro poder. Porque sin esa fuente, usted y yo no somos nada para él. Eso es lo que los filisteos querían hacer. Decían, este hombre no es más fuerte, no es musculoso, no es grande. Hay un poder en él que no hay en nosotros y nosotros tenemos que cortar la fuente. Porque una vez tú cortas la fuente, el poder deja de fluir. Y si el poder deja de fluir, dice, es un ser humano igual que nosotros, lo vamos a hacer canto. Y eso es lo que el enemigo día a día trata con usted y conmigo. El problema es que el enemigo sí sabe cuál es la fuente de nuestro poder. Y no solamente sabe cuál es la fuente, sino que sabe cuál es la estrategia que tiene que usar para cortar esa fuente. Porque una vez el poder deje de fluir en nosotros, usted y yo no somos rival para él. Por lo tanto, cuida la fuente de tu poder. Aleluya. Y si hay algo que el pecado hace, exactamente es eso. Cortar la fuente del poder. Y dice que una de las cosas que Salomón perdió, exactamente eso, fue su poder. Dice que se puso a jugar con Dalila y la Dalila, que como la habían contratado, empezó a indagar. Y dice la palabra que en una él le dice que si lo ataban con 7 mimbres verdes, que aún no estuviesen juntos, él se iba a debilitar. Esa es la fuente de mi poder. Se iba a detener la fuente de su poder. ¿Qué es lo que sucede? Que Dalila se lo dice a los filisteos hacen lo que él dice. Pero cuando ella le dice, oye, Sansón, vienen los filisteos, él rompe y los derrota. ¿Qué es lo que dice? Que ella vuelve a insistir y dice, ¿cuál es la fuente de tu poder? Aquí Sansón ahora le dice, si me atan fuertemente con cuerdas nuevas que no se hayan usado, me voy a debilitar, o sea, voy a perder el poder que emana en mí. Ella que
vuelve y hace lo mismo. Los filisteos le dan la cuerda, ella lo ata, pero resulta que cuando ella le dice vienen los filisteos, él se levanta como la primera vez y rompe las cuerdas. Entonces esta mujer ya se está sintiendo que engañada por él, pero continúa insistiéndole. Y dice que esta vez él le dice: si me atan con 7 que deja de mi cabeza con la tela y las aseguran una estaca, voy a perder el poder. Pero vuelve Dalila a darle el secreto a los filisteos, pero vuelve a levantarse y los derrota. Entonces ya llegó un punto en que ella se sentía engañada, y entonces dice que lo afligía. Y ese es lo que sucede, que el enemigo es persistente en su objetivo. El enemigo es persistente en su objetivo, y cuando él ve que nosotros no cedemos la primera vez, él va a seguir. Y va a seguir, y va a seguir, porque él tiene un propósito definido, y es cortar la fuente del poder que emana en nosotros. Por lo tanto, nosotros también tenemos que ser igual de perseverante en mantenernos para Dios. Por lo tanto, ella volvió, insistió, pero como la afligía, dice que esta vez él le revela el secreto y dice que si rapasen su cabeza, él iba a perder su poder. Y como vemos sabemos que el poder no estaba en el cabello, pero era uno de los votos. ¿Y qué es lo que sucede? Que como ya él venía jugando con el pecado, como ya él venía quebrantando los votos del Nazareno, primero se unió con el enemigo, después se contaminó con un cuerpo muerto. ¿Y qué es lo que sucede? Ahora le revela el secreto. O sea, ya él venía jugando con lo que Dios le había dicho que no podía hacer, para que se mantuviese guardado para él. Y vemos que esta fue la gota que colmó la copa. O sea, la fuente no emanaba de su cabello, sino que el problema era que ya él había estado jugando con el pecado. Y el pecado llega a un nivel que la Biblia nos habla de que somos imperfectos, vamos a fallar día a día. Pero hay una cosa en fallar y otra cosa es en persistir en lo que estamos haciendo, aun cuando sabemos que lo que estamos haciendo está mal. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que él siguió rompiendo y se puso a jugar con el pecado, y llega un momento en el que el pecado hace el efecto que tiene que hacer nosotros. Y en ese fue el problema, no fue el cabello, fue que ya llegó a un nivel que el pecado que había culminado con su obra. Y dice que en esta vez él le dice: Sansón, ahí están los filisteos. Y él dice, mira lo que dice la palabra, dice: y dijo Sansón, y le dijo Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó de su sueño, lo voy a leer desde anterior, dice: y llamó, y dice que comenzó a afligirlo, y dice Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó de su sueño, se dijo: esta vez saldré como las otras. O sea, él pensó que el juego con el pecado no iba a traer unas consecuencias. Hay algo que la Biblia dice, que como no se emana juicio, en el libro de los Proverbios, lo voy a parafrasear, dice que como no se ejecuta sentencia sobre el pecado, el corazón del hombre se inclina al mal. O sea, ¿qué es lo que sucede? Que como cometemos una acción ahora y no vemos que el juicio de Dios en el momento, el corazón del ser humano se inclina a continuar haciendo. Esto fue lo que pasó con Sansón. Él vio que hizo lo primero, no pasó nada. Hizo lo segundo, no pasó nada. Y pensó que podía seguir jugando con el pecado. Y dijo: esta vez me levantaré como las otras. Había un problema, aleluya. Y dice la palabra que esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero, y ese pero es bien importante, él no sabía que Jehová se había apartado de él. Oiga, mi querido hermano, una de las cosas que hace el pecado en nuestras vidas es silenciar la voz de Dios en nosotros. Es volvernos insensibles a la voz de Dios. Oye, a mí no me cabe duda que las advertencias empezaron porque el primer pecado que él cometió, Dios utilizó a sus papás para decirle: no haga eso porque hay mujeres aquí. Pero él insistió. Oye, el Espíritu Santo está en medio de nosotros, no solamente para darnos poder, sino para corregirnos, para redarguirnos, para decirnos: eso no te conviene, eso no deberías de hacerlo. Pero cuando hacemos como Sansón, que continuamos, el pecado se sigue apoderando de nosotros y llega a un nivel que sensibiliza, que nos hace insensible a la voz de Dios.
Óigame, exactamente eso fue que lo que pasó con David. Aleluya, dice que David llegó un momento en el que había pecado. Esto era un hombre que la Biblia dice que oraba 7 veces al día. Esto era un hombre que amaba de verdad a Dios. Pero ¿qué sucede? Cometió no solamente un pecado, ese pecado lo llevó a otro. Sabemos la historia de David. Lo llevó a otro a tal nivel que se insensibilizó de la voz de Dios. Y estuvo por más de un año con ese pecado oculto hasta que vino el profeta. Tú sabes lo que David se dio de cuenta en todo ese tiempo. Eso lo vemos cuando él nos habla en el Salmo 51:12. Dice: vuélveme el gozo de tu salvación. Ya David no era el mismo. Ya David no sentía el gozo de la salvación, porque se dio de cuenta que mientras perseveró en su pecado, el Espíritu Santo se había entristecido, y por eso él ya no escuchaba la voz de Dios y continuó en su condición, hasta que Dios en su misericordia mandó al profeta a despertarlo. Porque si hay algo que el pecado nos hace, es que nos duerme. Porque cuando hablamos, que decía que Dalila, que dice que lo durmió en su falda. Eso es lo que sucede cuando coqueteamos con el pecado. Termina durmiéndonos nuestros sentidos espirituales. Y Dalila, ¿qué le hacía? Lo dormía. ¿Y qué sucedió? Que dice que cuando se levantó, tú leí. Por eso es que la Biblia nos manda a estar en vela. Por eso es que la Biblia dice: despiértate tú que duermes. ¿Por qué? Porque el cristiano no puede estar dormido. ¿Por qué? Y cuando jugamos con el pecado no nos vamos dando de cuenta, porque el efecto lo va haciendo como es el cáncer, que empieza de poco a poco hasta que lo corroe todo. Y el problema fue que él se acostumbró tanto a jugar con el pecado que se quedó dormido en su falda. Y dice la Biblia y cuando hablamos, mire, cuando hablamos el nombre de Dalila en el hebreo deriva de un vocablo que significa débil, languidecer, derrotado, caído. O sea, eso es lo que el enemigo muchas veces trata de hacer con nosotros. Debilitarnos. Hacer que cuando habla de languidecer, nos habla de ir menguando. O sea, vemos que Dalila lo que le decía es, como el enemigo muchas veces nos quiere hacer, cógelo suave. Eso no es nada malo. O sea, eso no te va a contaminar, eso no te va a dañar, eso no te va a hacer daño. Óigame, por eso es que vemos muchas veces, y eso ya está en la iglesia, por eso digo que muchas veces decimos, mira, Dios solamente lo que ve el corazón. Mentira del diablo, esa es una de las mentiras. Satanás diciéndole, cógelo suave, no seas tan estricto contigo, eso no te va a hacer daño. No, si la Biblia dice que es malo, me va a hacer daño. ¿Qué es lo que sucede? Que no solamente ve el corazón, imposible que Dios no lo vea todo, porque Él ha decidido coger su espíritu para hacer morada en nosotros. Pero el enemigo, cógelo con calma. Y con ese cógelo con calma nos va ¿qué? Durmiendo. Esto no es malo, pues lo voy a practicar. No pasó nada, esto tampoco es malo. Y vamos menguando, vamos perdiendo el sentido. Y esa voz dentro de nosotros que nos dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que la forma, aleluya, como lo hizo lo hizo que se durmiera. Y así como Satanás arruina a muchos hoy en día, aleluya, acunando suavemente para para que nos durmamos, para hacernos sentir seguro en medio de los vicios, en medio de nuestra condición, y poco a poco nos va robando las fuerzas, porque uno de los trabajos del enemigo vino a matar, robar y destruir. Y mientras nos va durmiendo, nos va robando la fuente de nuestro poder, hasta que ya no podamos ser rival para él. Y eso es lo que hacía Dalila. Lo iba durmiendo en sus faldas, aleluya, a tal manera que él pensó que él estaba seguro. Por eso se levantó confiado, pero se dio de cuenta que ya Dios lo había abandonado. Oye, hay que tener cuidado. Una tragedia cuando perdemos la comunión con Dios. Quienes provocan a Dios a que se aleje de ellos, sufrimos el castigo de la insensibilidad en nuestras vidas. Por eso es que David se dio de cuenta a tiempo cuando el profeta le dijo, devuélvemelo. He perdido algo, necesito que el Espíritu vuelva a fluir en mí. Necesito que me vuelva a dirigir, que yo pueda sentir ese gozo que sentía. Por lo tanto,
tenemos que tener cuidado, aleluya, de que no caigamos en el sueño del enemigo. Que no nos durmamos en su falda, que no nos sintamos que cómodos en la falda del enemigo. Y nos dice, si nos dormimos en las rodillas de nuestras pasiones, despertamos que en las manos del enemigo. Porque dice la Biblia que él se dio de cuenta, él no sabía que Jehová lo había abandonado. Mira la insensibilidad que había visto en este hombre, ese poder, porque es que para las obras que Dios le usó, él tuvo que haber sentido un poder sobrenatural para poder llevarlo a cabo. Es como cuando sentimos la unción de Dios en un momento específico, sabemos que hay algo que el Espíritu quiere hacer. Oye, cuando el Espíritu nos va a usar para sanar a alguien, podemos sentir su poder porque sabemos que Él se quiere manifestar. O sea, que él sintió en esa manifestación, en esa obra, la manifestación del Espíritu. Pero el estar jugando con el pecado lo llevó a ¿qué? A perder esa sensibilidad. Si hay algo que tenemos que preocupar y pedirle a Dios es que nos mantenga sensible a la voz del Espíritu. Porque es el Espíritu el que nos redarguye, es el Espíritu el que nos guía a toda verdad. Sin el Espíritu Santo no vamos a poder terminar esta carrera. Necesitamos sentir la voz del Espíritu día a día. Y el día en que no sintamos, hay que hacer como David. Hay algo raro. Dime qué es, pero yo quiero volver a sentir tu Espíritu en mí. Entonces dice que cuando él se dio de cuenta, aleluya, dice, mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos. ¿Qué es lo que sucede? Él se durmió en las fardas de Dalila, pero al despertarse se despertó en las manos del enemigo. Y eso es lo que el enemigo quiere. Quiere dormirnos que en nuestra condición, en que todo está bien, en que no hay problema, que no nos tenemos que guardar, para cuando despertemos y nos demos cuenta, ya estamos en su garra. Porque ya nos ha agotado, nos ha parado la fuente de nuestro poder, porque la fuente de nuestro poder nos ha abandonado. O sea, Él conoce cuál es la fuente, Él sabe cuál es el motivo por el cual usted y yo, por más que nos ataque, nos mantenemos firmes. Por lo tanto, Él va a buscar la forma de que ese poder nos abandone. Y usted y yo tenemos que, con más diligencia, procurar de que se mantenga en nosotros. Entonces dice que se durmió en las rodillas de Dalila, pero despertó en las manos del filisteo, o sea, del enemigo. ¿Y qué fue? Dice, lo primero que hicieron fue que le sacaron los ojos. Óigame, el enemigo lo primero que quiere es que usted y yo, los ojos son tipo y sombra de ¿qué? De visión. Cuando empezamos a jugar con el pecado, perdemos la visión espiritual. Y no nos damos cuenta aún de nuestra propia condición. Por eso es que a Jesucristo, a la iglesia, en una iglesia del Apocalipsis, lo primero que le dice es que unge tus ojos que con colirio. ¿Por qué? Porque esta iglesia se pensaba ella misma que estaba bien porque era la iglesia, habían servicio, cumplían con todo, todo el, ¿cómo se llama? Lo que requería, ¿verdad? Pero había perdido algo y Dios le está diciendo, ustedes perdieron la visión. Y cuando perdemos la visión espiritual, no nos damos de cuenta de nuestra condición. Si hay algo que el enemigo quiere es que perdamos esa visión, aleluya. Y lo primero que hace es que le quita los ojos, aleluya. Luego dice que lo ataron con cadenas, aleluya. O sea, él no solamente perdió su poder, sino que también perdió su visión. Y luego pierde su libertad. Si hay algo que el enemigo quiere, es mantenernos cautivos. Porque usted y yo fuimos presas de él hace años atrás, pero hemos sido rescatados de la esclavitud del pecado. Oye, pero así como el pueblo de Israel, cuando Dios lo sacó de Egipto, ¿qué fue lo que hizo Faraón? Que cuando se dio de cuenta, dijo, ¿cómo lo hemos dejado ir para que no nos sirvan? Y salió detrás de ellos. Por lo tanto, aunque usted y yo hemos sido escapados del enemigo, el enemigo anda detrás de nosotros porque nos quiere volver a esclavizar. Y cuando jugamos con el pecado, exactamente es lo que Él nos lleva, es lo que Él quiere. Mira, este hombre era un hombre libre que había sido levantado y escogido para libertar a su pueblo. Y ahora mismo él estaba cautivo. O sea, usted y yo hemos sido escapados, nos sacaron de la esclavitud y hemos sido llamados ¿para qué? Para sacar a otros de la esclavitud. Pero el enemigo nos quiere volver a encadenar.
Oye, el enemigo quiere tener al ser humano como al Gadareno, que decía que él lo tenía que en oscuridad, en las tumbas, oye, que encadenado. Así es que el enemigo quiere al ser humano. Pero Cristo vino a traer libertad a nuestras vidas. Y nosotros tenemos que mantenernos en esa libertad, pero como dice Pablo, no es la libertad que nos lleva a abusar de la libertad y a pecar deliberadamente, no, a una libertad para que podamos servirle. Entonces nos dice que la ataron con cadenas, o sea, pierde su poder, pierde su visión, pierde su libertad, aleluya. Y dice que lo destinan a dar vueltas en la cárcel, a moler. Ahora era un esclavo. Qué lamentable, un hombre que había sido llamado para sacar a un pueblo de la esclavitud. Ahora mismo se encontraba esclavo de ese mismo enemigo. Lo que es la consecuencia de ponernos a coquetear ¿con qué? Con el pecado. Pensando que podemos derrotarlo. Mire, el pecado es tan fuerte que solamente Cristo pudo haberlo derrotado. Por eso es que Pablo dice, más gracias a mi Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque él decía, esta carne yo no puedo con ella, pero gracias a mi Señor Jesucristo. Porque ese sacrificio en la cruz del Calvario fue el que nos dio el poder a nosotros para poder vencer el pecado. No es cosa ligera. Necesitamos. Cristo tuvo que destronarle, quitarle el poder en la cruz. Por eso es que nosotros ahora nos dio el poder a nosotros para poder vencer. Pero el enemigo quiere cortar la fuente de ese poder, aleluya. Y nos dice que ahora nos dice el versículo 25 que dice que haciendo fiesta a los filisteos, dice que llamaban a Sansón para que nos divierta. Oye, este era el hombre que antes el pueblo de Israel lo llamaba cuando venía el enemigo para que derrotase el enemigo. O sea, cada vez que los filisteos venían, este era el hombre que el pueblo de Israel decía, Sansón, ahí vienen los enemigos, para que él saliera, para que él los derrotara. Pero ahora lo llaman para que diviertan al pueblo. Porque ese es el problema. Eso es lo que el enemigo quiere hacer. Oye, sacarnos ¿para qué? Para que antes, oye, este era el hombre y la mujer que Dios usaba con poder, pero una vez nos lleva otra vez al piso, entonces ahora somos diversión de él. Ahora dice, mira, este era el hombre que se pasaba caminando con la Biblia, este era el hombre que solamente decía aleluya, que se pasa, míralo ahora está en el vicio, ahora está en pecado, porque después que nos destrona se burla de nosotros. El enemigo no quiere nada bueno con el ser humano, pero Cristo sí. Tanto que murió por nosotros para darnos, para hacernos copartícipe de un reino inconmovible. Pero el enemigo solamente nos quiere mantener esclavizados, que quiere que seamos la burla. Oye, el poder que había sido otorgado en Sansón era ¿para qué? Para que sea el libertador. Y hoy en día la iglesia tiene el poder ¿para qué? Para que cuando algo ocurra, aquellos que nos sirvan a Dios puedan decir, aquí hay un hombre, aquí hay una mujer de Dios que puedo orar si estás enferma. Que si algo sucede, ¿a quién es que buscan? Al hombre, a la mujer de Dios. Pero el enemigo no quiere eso, quiere que seamos la burla de los demás. Este era un hombre que después que Dios lo había colocado tan alto, el pecado lo llevó a hacer la burla de los demás. Y dice, y sirvió de juguete delante de ellos. Por eso es que el tema hoy es, no juegues con el pecado. No nos podemos creer invencibles. Por eso Pablo le dijo a los corintios, el que se crea que esté firme, vele que no caiga. Aleluya. Vamos a estar puestos en pie en esta hermosa tarde. Amantísimo Dios y Padre Celestial, gracias te damos por esta tu palabra. La he predicado, Dios mío, sabiendo y reconociendo que ella no tornará atrás vacía, sino que hará la obra por la cual tú la has sido enviada. Yo te ruego, Padre, que nos ayudes a atesorarla en nuestros corazones, Padre Santo. Que nos ayudes, Dios mío, a mantenernos sensibles a la voz de tu Espíritu, Padre. Que nos ayude a Gracias por habernos sintonizado. Le pedimos, ¿verdad?, que se suscriban, que le den a la campanita para que puedan recibir todas las notificaciones, ¿verdad?, de cada vez que vayamos exponiendo algún mensaje que va a bendecir su vida. Le pedimos también que deje su comentario ahí en la cajita de los comentarios para que nosotros podamos saber de usted, conocerle, orar por usted. Amén. Y nos encontramos localizados en 115 Aiken Center en Baltimore, West Virginia. Dios me los bendiga a todos.